Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo lleváis la inminente llegada de la primavera? Bien, supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita, darle al like y compartir el vídeo, que nos ayuda un montón. En el vídeo de hoy quiero hablaros sobre la sensibilidad al gluten no celíaca y cómo el gluten puede estar afectando a tu vida. Hoy os contaré cuáles son los síntomas de sensibilidad al gluten y los efectos secundarios de este. La sensibilidad al gluten es real y aquí están las principales señales de advertencia de que puedes ser sensible al gluten. Si tienes algún tipo de problema para hacer la digestión, es una señal clara de que tienes sensibilidad al gluten. Si tienes alergias a los lácteos, al trigo, a los huevos, esto puede ser una señal clara de que tienes sensibilidad al gluten. Si tienes alguna enfermedad autoinmune, esto podría indicar que tienes sensibilidad al gluten. También, si tienes problemas como fatiga crónica, fibromialgia, dolor de articulaciones o artritis, esto también indica que puedes ser sensible al gluten. Si tienes dificultad para mantener la concentración, podrías tener sensibilidad al gluten. ¿Pero qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de la harina y confiere la consistencia y esponjosidad de los panes y masas horneadas. Además, es muy apreciado en la industria alimentaria por su poder espesante. Durante el horneado, el gluten es el responsable de que los gases de la fermentación queden retenidos en el interior de la masa, haciendo que ésta suba. Después de la cocción, la coagulación del gluten es la responsable de que el bizcocho no se desinfle al sacarlo del horno. Ahora quiero explicaros cómo puede afectar esto a nuestro cuerpo si somos sensibles al gluten. Cuando tomamos gluten, que como ya hemos dicho es una proteína, si el cuerpo no la digiere bien, llegará al intestino y comenzará a causar inflamación intestinal. Con el tiempo, podrá dañar la pared intestinal y finalmente atravesarla. El intestino actúa como una red en la que el gluten puede producir un daño que hará que se absorban mal ciertos nutrientes y además que el gluten se filtre y comience a causar inflamación en todo el cuerpo. Cuando esto sucede, puede provocar una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad autoinmune está causada por la sensibilidad al gluten y se produce porque nuestro sistema inmune comienza a encontrar el gluten entre las proteínas y lo ve como un invasor extraño. Pero no debemos olvidar que muchos tejidos corporales están compuestos por proteínas, incluyendo glándulas como la tiroides o las articulaciones. Por eso, el cuerpo, después de defenderse del gluten, dice: bueno, aquí hay algunas proteínas que se parecen al gluten, por ejemplo las de la tiroides, y voy a empezar a defenderme de esto también. Por eso, la sensibilidad al gluten se ha relacionado con la tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto, la artritis reumatoide y la enfermedad de Alzheimer. Si estás sufriendo alguno de estos problemas, puede ser una clara señal de advertencia de que puedes ser sensible al gluten. Ahora me gustaría enseñaros a evitar el gluten, o lo que es lo mismo, llevar una dieta sin gluten. La mayoría de la gente, cuando oye esto, enseguida piensa: dieta sin gluten, eso significa que nunca más podré probar el pan. La buena noticia es que no solo existe la harina de trigo, sino que existen muchísimos tipos de harinas que ni podrías imaginar. Solo hay que cambiar la mentalidad y abrirse a usarlas. Encontramos, por ejemplo, harina de arroz. La harina de arroz actualmente está muy extendida, pero es de origen asiático. Lo habitual es encontrarla de arroz blanco, que se hace simplemente moliendo el grano de arroz. También encontramos harina de maíz, que es la base de la cocina del centro y el sur de América. Pero su uso se extiende a todo el mundo. Puede ser maíz crudo, cocido, pelado, tostado, amarilla o blanca. Los tamales, las arepas o las tortillas mexicanas están hechas con esta harina. Harina de garbanzo, muy popular en India y Pakistán. Se obtiene de pulverizar esta legumbre en crudo. Su textura es gruesa y de color amarronado. A pesar de que posee un sabor intenso, se utiliza en muchas elaboraciones, como por ejemplo rebozados de pescado. Harina de trigo sarraceno,
De origen también asiático, esta harina del pseudocereal alforfón, que nada tiene que ver con el trigo, es de sabor fuerte y color pálido, aunque una vez cocinada adquiere un color oscuro. Es muy nutritiva y buena para el organismo. Harina de guisantes. Con un gran valor proteico, es una de las harinas más utilizadas en la India. Es ligera, su sabor es muy agradable y aporta además a las masas un sutil color verdoso. Harina de sorgo. El sorgo es originario de África y muy protagonista en la alimentación de países como Somalia, aunque actualmente el primer país productor es Estados Unidos. Es de digestión lenta, color suave y algo dulce. La harina de almendras tiene una textura bastante densa y puede encontrarse en dos variedades, como harina pelada o sin pelar. Se utiliza para realizar muchos dulces, como el mazapán o la famosa tarta de Santiago. Harina de lentejas. Hay un montón de variedades de lentejas, pero esta harina suele elaborarse con lenteja roja. El papadum de la India está hecho con ella. Tiene un sabor ligeramente dulce y a su vez ácido, y una fina textura. La cuestión no es que no puedas tomar pan de trigo nunca más, solo que es mejor que lo consumas muy esporádicamente. Una de las dietas para curar estos síntomas de sensibilidad al gluten es la dieta GAPS. Las siglas GAPS vienen del inglés Gut and Psychology Syndrome, síndrome del intestino y la psicología. Se basa en la idea de que las enfermedades psicológicas tienen como origen un desarreglo intestinal. De forma muy resumida, las neurotoxinas producidas por una flora bacteriana desequilibrada son las principales responsables de que el cerebro no funcione correctamente. La dieta GAPS fue desarrollada por la doctora Natasha Campbell McBride, experta en neurología y nutrición, y la llevó a cabo en el año 2004, la cual, después de haber curado a su hijo autista, ha ayudado también a centenares de niños con enfermedades neurológicas y psiquiátricas a restablecerse. La doctora Campbell descubrió con el tiempo que su dieta curaba también las enfermedades fisiológicas como alergias, asma, dermatitis, psoriasis, intolerancias y alergias alimentarias, migrañas, fibromialgia, artritis, esclerosis múltiple, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, desórdenes endocrinos, etc. Y, por supuesto, los desórdenes gastrointestinales. La doctora Campbell demostró que cuando el sistema digestivo no funciona correctamente, todos los otros sistemas del cuerpo sufren las consecuencias. Además, me gustaría recomendaros que si queréis recuperaros de la sensibilidad al gluten, podéis ayudaros tomando algún suplemento como la L-glutamina y probióticos. Si reduces la ingesta o dejas de tomar gluten, te garantizo que notarás una mejoría inmediata en tus síntomas generales de sensibilidad al gluten. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Habías oído hablar en alguna ocasión de la sensibilidad al gluten? ¿Cuál es tu experiencia? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Si el vídeo te ha gustado, no olvides darle al like, favoritos y compartirlo en tu blog o redes sociales. Suscríbete al canal para ver más vídeos cada semana.